antes cuando estabas ahí dentro, lo que les has dicho, les ha dejado flipando. Ahora yo estoy en un momento de mi vida que pienso igual. Bueno, por circunstancias que no voy a entrar ahora. Pero en fin, lo que has dicho antes de ser feliz con lo que uno tiene y no esperar nada a cambio y estar feliz por el presente, en el aquí, en el ahora. Buah, me ha llegado, ¿sabes? Me has llegado. Perdona, es que tengo la cabeza. No, tranqui, tranqui. ¿Tú tienes hijos? No, 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 no. ¿Y tú? Sí, 3. 2 niñas y un niño. ¿En serio? ¿Tengo pinta de tener 2 niñas y un niño? Oye, ha sido genial verte, pero... ¿Y qué es de tu vida? Quiero decir, ¿a qué te dedicas? Bueno, soy creativa de publicidad. ¡Wow! Debe ser genial este trabajo. No está mal, ya sabes, es guay. ¿Y algún anuncio que haya visto últimamente? Bueno, a ver, justo ahora acabamos de hacer una campaña que se ha hecho muy viral. Con una marca de pipas. La que dice cómeme la pipa. Esa misma. ¿Qué? ¿No te gustó? Sí, no he dicho nada. No sé si has hecho un gesto y no entiendo. O sea, es divertida, llega a un público joven, ha tenido muchísima presencia en redes. Pero tú no ves las connotaciones sexuales que tiene. Claro que las veo, si lo he hecho yo. ¿Quieres un moralinas o algo así? ¿Un moralinas? No, no, no. Que va, lo único que pienso es que, joder, la sociedad ya está bastante sexualizada. Como que para que ahora sexualicemos una pipa. Quiero decir, le habéis puesto hasta pechos. ¿Sabes? O sea, ¿Y no te gustan los pechos? ¿eh? Sí. Bueno, quiero decir... Lo de los pechos tampoco lo he decidido yo, ¿eh? Y la de niños que ahora dicen, cómeme la pipa. A ver, los niños aprenden a decir no me toquen los cojones y nadie se escandaliza, ¿eh? Bueno, sí, visto así. Sí, visto cómo anda el mundo, me parece muchísimo más necesario un cómeme la pipa, la verdad. Sí. ¿Y tú a qué te dedicas? ¿Yo? Yo trabajo en recursos humanos. Ah, vale, o sea, de ahí te viene lo de ser un moralinas, ¿no? Y dale, ¿pero qué tendrá que ver? Soy los reyes de lo que debes o no debes hacer o decir. Mira, yo solo me preocupo que las cosas se hagan bien hechas y que la gente esté cómoda en su ambiente de trabajo. Ya está. No, si quieres, lo mejor es que cada uno haga lo que le dé la gana, que se pisen entre ellos sin importar las consecuencias, ¿no? Bueno, pero es que eso es así, ¿no? El mundo es así. Quiero decirte, al fin y al cabo solo corriges conductas de los pobres que están abajo. Porque ya te digo yo que mi jefe dice todas las barbaridades que se te pasan por la cabeza sin que nadie haga o diga nada. Bueno, pero eso no está bien. Por lo que hay, supongo, ¿no? O sea, la vida al fin y al cabo no es lo que uno quiere. ¿No? No, supongo que no. Bueno, Raúl, que ha sido genial verte, ¿eh? Pero que me tengo que ir ya. ¿Y si nos volvemos a ver otro día? Sí, claro. Algún día. Tomás, apunta mi número. Mierda, espera, no tengo batería. Espera. No te vayas. Toma. Bueno, apúntalo aquí. Tú no hagas caso. Te escribiré.